Muy buenos días. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida al conversatorio que realiza la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres y las niñas. Agradezco a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales de la ATER. Y es que este día estamos de lujo ya que tenemos unas invitadasas, a unas mujeres maravillosas y muy destacadas en la impartición de justicia y con amplia trayectoria profesional. Y es así que le doy la más cordial bienvenida a la maestra Yari Zapata López, magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, la maestra Rosa Amparo Martínez Lechuga, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, la maestra Rocío Posadas Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, y a la doctora Gabriela Nieto Castillo, magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alzamos la voz por un mundo donde la igualdad, el respeto y la seguridad sean derechos garantizados para todas nosotras. No es un problema individual, sino una herida colectiva que debemos sanar con justicia, educación y compromiso. Sin más, para hablar del tema tenemos a nuestras especialistas. Iniciamos con la magistrada Rosa Amparo del bellísimo estado de Hidalgo y queremos saber, magistrada Amparo, Amparito, como yo le digo, de cariño, ¿verdad? Este es un espacio en el que de manera segura y de manera muy familiar nosotras podemos platicar y estar. Y queremos, magistrada, que nos compartas alguna vivencia, algún asunto, alguna situación que tú consideres importante poder compartir con nosotras que te haya ocurrido en este proceso electoral. Claro que sí, muy buen día a todos. Muy buenos días, querida magistrada Norma, magistrada presidenta de la TER. Muy buenos días, saludo con mucho gusto a mis amigas magistradas, la magistrada Rocío, la magistrada Gaby, la magistrada Yari, la magistrada Carla. Es un gusto y un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Pues voy a comentarles un asunto relevante que hubo en el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual pues una ciudadana denunció actos consistentes en realización de publicaciones y comentarios en la red social Facebook considerados constitutivos de violencia política por razón de género en su contra. Voy a comenzar refiriéndoles qué es lo que ella denunció. Ella refirió haber sido violentada por razones de género en una primera ocasión mediante una publicación en el perfil de su agresor, haciendo comentarios despectivos hacia su persona y hacia su integridad. En una segunda ocasión refirió que su agresor aprovechó la publicación de su perfil de Facebook en el que manifestó su designación como candidata a la diputación local por la vía de representación proporcional y por la acción afirmativa de discapacidad. Entonces, esta persona utiliza esta referencia de estar propuesta por una acción afirmativa para violentarla y denigrarla al señalar que no estaba preparada para desempeñar dichas funciones. Incluso a través de esta red social hace la precisión puntual de que él considera que está mejor preparado un chicharrón que la propia denunciante. Asimismo, esta persona procede como a difamarla, diciéndole que tiene un pasado turbio y vertiendo comentarios misóginos, poniendo por encima incluso a la persona de la hegemonía del candidato de hombre, ¿no? En una tercera ocasión, denuncia que la agresión se realiza por medio de intimidación a base de calumnias, desacreditando su persona, haciéndola ver como que es una de las estafadoras más grandes. Y en una última ocasión, con una publicación en la red social Facebook en la que el agresor publica un mensaje específicamente pidiendo que no voten por la Virola, hija de,
y suelta un montón de majaderías, ¿no? ¿Por qué estimo que este caso es significativo? Estos actos denunciados pues vinieron a la par de la existencia de la pandemia del COVID. Entonces, conforme a las restricciones sanitarias para existir, así como la movilidad de las personas, detonaron pues esto un incremento en el uso de tecnologías de la información y la comunicación y particularmente de las redes sociales para la interacción de las personas pues en las campañas político-electorales, ¿no? Por estas razones, estimo que la información y la comunicación y particularmente las redes sociales fueron de mayor importancia para todos los procesos electorales que se estaban desarrollando. De esta manera, pues las conductas denunciadas por violencia política contra las mujeres por razón de género requerían de una atención más especial por parte del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y atendiendo a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendimos y analizamos el contexto prevaleciente en este momento para evitar la violencia institucional o la reproducción de violencia contra la víctima o la repetición de esas conductas contra otras mujeres. Pues era necesario que no se generaran precedentes que alimentaran pues la impunidad y desacreditaran la impartición de justicia, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve el tribunal en este contexto? En el estudio de fondo, al abordar cada uno de los elementos que marca pues la legislación vigente, tuvimos por declarar la existencia de la violencia política en razón de género, pero en el caso concreto debo platicarles que no fue posible identificar al agresor. Al haberse realizado esta conducta a través de las redes sociales, en específico Facebook, no pudo sancionarse la existencia de esta conducta contra una mujer, a pesar de que teníamos acreditados todos y cada uno de los elementos. Resalto esto porque a pesar de que se advierte la existencia de un marco jurídico internacional, nacional y local, el juzgamiento de la conducta denunciada y la acreditación de sus elementos quedó plenamente probado. Se aplicó la perspectiva de género, se advirtió la colocación de la denunciante con una especial condición de vulnerabilidad, tanto por razón de género como por la discapacidad que presentaba. Sin embargo, yo creo que nosotros como tribunales aún tenemos muchos retos y desafíos para enfrentar este tipo de conductas, porque fue muy lamentable que a pesar de que se tenían todos los elementos, no se pudo sancionar a nadie. Dentro de la sustanciación de este medio de impugnación, se hicieron diversos requerimientos a diversas autoridades para poder llegar a la acreditación de pues, de quién era el perfil de Facebook a través del cual se estaba desarrollando este tipo de violencia. Sin embargo, nos encontramos con que Facebook, pues, es una plataforma transnacional y a pesar de que se logró como llegar al vínculo, nunca pudimos obtener la información de a quién pertenecía. En la denuncia es importante resaltar que se citó a dos personas como denunciados. Sin embargo, uno no se obtuvo como el registro y del segundo, este, él se desvincula y comenta que él ni siquiera tiene el Facebook. Entonces, considero que como retos y desafíos tenemos el uso negativo de las redes sociales a través de las cuales se puede generar la violencia política en razón de género y que esto acarrea daños psicológicos, emocionales o afectación a la reputación de las mujeres y un impacto diferenciado o afectación desproporcionada con el fin de menoscabar o anular los derechos político-electorales, ¿no? Y en estos casos en los que no es posible identificar a la persona agresora, se imposibilita eh, pues esta posibilidad de sancionarla y pues de ninguna manera yo creo que ninguna de nosotros queremos contribuir a que exista una impunidad, ¿no? Sino por el contrario, realizar todas las acciones para que la violencia política en razón de género sea sancionada.
Gracias, magistrada Amparo. Y es que sí, las redes sociales, y me parece otro tema fundamental, el anonimato. Ya de por sí es lacerante, reprobable, reprochable, sancionable ese tipo de conductas como para que todavía los agresores, hombres o mujeres, porque desafortunadamente también tenemos que en algunas ocasiones las menos, también hay que decirlo, son mujeres quienes agreden a otras mujeres, generando violencia política en contra de el propio género, pues a través de o a partir del anonimato y escondiéndose en estos perfiles falsos, escondiéndose en las redes sociales, pues perpetran este tipo de conductas, ¿no? Y obviamente generan una complejidad mucho más grande para las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales en el sentido de erradicar, sancionar este tipo de conductas. Y por supuesto que aplaudimos y este tipo de foros me parece que también dan cuenta y evidencian cómo vamos buscando las instituciones, de qué manera ir atajando, ir ayudando, ir acompañando a estas mujeres que valientemente denuncian esta violencia que están sufriendo. No, por supuesto que falta mucho por hacer, claro, hay que reconocerlo. En este día en el que conmemoramos y recordamos todas estas mujeres que incluso han pagado con su vida por ser mujeres, solamente por ser mujeres, y con donde ya hemos escuchado, ¿verdad?, que la ONU pues trae ahora el tema del feminicidio, ¿no? Estamos muriendo 10 mujeres diarias en México, solo por ser mujeres. Entonces me parece a mí que cualquier esfuerzo es encomiable y cualquier esfuerzo es necesario para poder seguir avanzando en este tema. Muchas gracias, magistrada. Querida magistrada Rocío, en Zacatecas, cuéntanos qué es lo que pasa en tu bellísimo estado en tratándose de estos temas de violencia de género. Listo. Listo. Muy buenas tardes, queridas amigas. Muy buenos días a todas, a todos, a todo nuestro auditorio. Agradezco de verdad infinitamente la deferencia hacia mi persona por parte de mi querida amiga y maestra Norma Angélica, magistrada del Tribunal Electoral de Puebla y sobre todo nuestra presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales por la invitación a participar en esta charla que tiene como objetivo primordial destacar la importancia de la impartición de justicia con perspectiva de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres y las niñas. Me complace, por otro lado, compartir este día con mis queridas amigas y magistradas de diversos tribunales del país, a quienes admiro y respeto, y sobre todo reconozco el compromiso que tienen para juzgar con perspectiva de género cada asunto que es sometido a la competencia de cada uno de sus tribunales en los que ustedes son parte. A ver, durante la trayectoria o durante mi trayectoria como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, me ha tocado analizar y resolver diversos asuntos que tienen que ver con violencia política de género y obstrucción al ejercicio del cargo. Me voy a permitir compartirles uno que considero resulta importante y significativo para mí en lo personal. Este asunto se presentó recién entraba en vigor la reforma legal federal en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, publicada el 13 de abril de 2020. Tiempo en el que aún teníamos dudas de cómo íbamos a aplicar esa reforma. Tenía muchas lagunas aún, a pesar de que ya había algunos criterios por parte de la Sala Superior relativos a establecer la violencia, delimitar esas conductas. Sin embargo, ya teníamos un marco normativo, pero como les comento,
teníamos algunas dudas. Obstrucción, por un lado, teníamos la obstrucción al ejercicio del cargo, y por el otro, si esa sola obstrucción generaba violencia política a aquellas mujeres que estaban siendo objeto de la obstrucción al ejercicio del cargo. Este fue un asunto de una síndica municipal de un ayuntamiento de Zacatecas. Ella denunciaba al presidente municipal y a 7 regidoras, entre ellos, bueno, a 7 regidores, entre ellos 3 regidoras y regidores, a varios periodistas y a funcionarios de dicho ayuntamiento. ¿Por qué? Bueno, al presidente municipal como a diversos funcionarios y regidores les atribuía la obstrucción al ejercicio del cargo, la cual le generaba violencia. ¿Por qué? Desde su particular punto de vista era el tema de que en una sesión de cabildo le había acordado el cabildo con el presidente municipal quitarle sus facultades como síndica, ¿sí? Ella ya no iba a poder firmar los convenios, contratos a los que ella estaba obligada. Ella no iba a poder firmar los informes que se rinden ante la auditoría. A ella, mediante un acuerdo, le quitan todas esas facultades y se las otorgan única y exclusivamente al presidente municipal. Ella venía señalando eso. Luego también señalaba que el presidente municipal, junto con varios regidores o con las regidoras y los regidores, la invisibilizaban en las sesiones de cabildo. ¿A qué hacía referencia con esto? Porque cuando ella hacía propuestas, ¿sí?, no sometían a votación sus propuestas. Ella hacía una propuesta, ella hablaba, ella hacía la propuesta, y lo que hacía el presidente municipal era no tomar en cuenta su manifestación, ¿sí? Y se dirigía con otras regidoras, se dirigía con los regidores. A ella no la tomaban en cuenta. También le atribuían que por conducto, que algunos funcionarios del ayuntamiento, por conducto o más bien por órdenes del presidente municipal, le habían quitado personal de su área de trabajo, de la sindicatura, sin haberla ella tomado en cuenta, lo cual ella decía, bueno, pues ese personal que me están quitando merma en la cuestión de cómo ella iba a resolver, a desarrollar su trabajo. También le empezaron a restringir el uso de recursos para ella ejercer el cargo. Por ejemplo, ella decía, bueno, así lo plasmaba en su queja, en su demanda, que a todas las áreas, bueno, ella tenía asignado un vehículo como regidora para hacer sus facultades, para hacer sus funciones. Y que en una ocasión le llegó una circular en donde le retiraban sus vehículos, le retiraron el vehículo, le retiraron el uso de gasolina, ¿sí? Ella no lo venía planteando. Se analizó esa situación, bueno, y se vio que efectivamente había sido una situación que nada más era exclusiva a esa área. ¿Qué más venía señalando? Venía señalando que por parte de los periodistas la habían atacado en algunas notas periodísticas. Todos esos hechos ella los venía narrando en su denuncia. ¿Qué hicimos en aquel momento como pleno? En aquel momento fui yo la ponente y lo que procedí a hacer era escindir los hechos, ¿sí? Por un lado, quedarnos con el tema de la obstrucción
al ejercicio del cargo, que tenía que ver con los acuerdos los acuerdos que había aprobado el Cabildo, mediante el cual a ella le habían quitado las facultades, por un lado. Nos quedamos con el tema de la invisibilización que el presidente municipal hacía cuando tenían cuando tenían las reuniones de Cabildo. El tema también relativo a el recorte del personal que ella tuvo y también, por otro lado, la limitación en la utilización de los recursos. Y lo relativo a los periodistas, a algunas, incluso había un chat que tenían, también denunciaba violencia, porque en un chat que tenían ellos, a ella la agredían y ponían imágenes en donde hacían referencia a ella. Bueno, por un lado, cuando propongo a las magistraturas que licindamos esas partes por lo que respectaba a los hechos que le atribuía tanto a los periodistas y que posteriormente se realizaron más investigaciones, se fueran al Instituto Electoral para que ellos investigaran y se conocieran esos hechos a través del procedimiento especial sancionador. Nos quedamos con los hechos que les comento por la obstrucción al ejercicio del cargo. Quedó debidamente acreditado en autos que efectivamente a la síndica le estaban obstruyendo el ejercicio del cargo, porque en sesión del Cabildo, aprobado por mayoría del Cabildo, le habían quitado esas atribuciones. La síndico ya no podía firmar convenios, hacer convenios, los necesarios para funcionar el ayuntamiento. Esas atribuciones todas se las habían otorgado al presidente municipal. Se hicieron diversas diligencias también, se requirió información, a fin de que toda esa información pudiera ayudar a llegar a la verdad de los hechos. ¿Qué determinamos? Bueno, se juzgó, por otro lado, con perspectiva de género, porque, como les comentaba, ella, por un lado, también pedía que se sancionara, pero bueno, pues sabemos que la sanción solo va en el procedimiento especial sancionador, y nosotros estábamos viendo el tema de la obstrucción al ejercicio del cargo. Se tuvo por acreditada también que efectivamente el presidente municipal la invisibilizaba, porque de acuerdo a las grabaciones que nos aportaron como medios de prueba, se veía muy claro que ella pedía la palabra, ella sometía a votación ciertos puntos y no le concedían el uso de la voz. Sus propuestas no eran tomadas en cuenta. Incluso cuando ella hablaba, se le interrumpía. El presidente municipal no hacía caso, no atendía, no la atendía a ella. Se tuvo por acreditar esa circunstancia y efectivamente también se tuvo por acreditado que le habían quitado personal de su área, que era personal que ella venía señalando en su demanda, que tenía mucha experiencia y que eran quienes hacían fuerte, su área de trabajo. También se tuvo por acreditado que efectivamente el presidente municipal ordenó al secretario de administración del ayuntamiento le retirara el vehículo que ella tenía para realizar sus funciones y que efectivamente ella tenía, se le limitaba en hacer uso de recursos materiales. Bajo esas circunstancias, nosotros determinamos que efectivamente se obstruía el ejercicio del cargo y en un análisis en conjunto, ¿sí?, de todos estos hechos, a su vez determinamos que efectivamente
esa obstrucción al ejercicio del cargo a ella le había generado violencia política. ¿Sí? No, ¿qué más determinó el Pleno? Determinamos medidas de reparación y no repetición. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, en primer lugar se restituyó a la actora, ¿sí?, a la síndica municipal en el ejercicio del cargo. ¿Cómo? Declarando nulo ese acuerdo mediante el cual a ella se le estaban restando o quitando sus facultades. Se ordenó al presidente municipal que no le condicionara la utilización de sus recursos materiales, de los recursos materiales. Se ordenó también al presidente municipal y por conducto del secretario de administración le reintegraría a esas dos personas que le había quitado de la sindicatura. Como medidas de reparación se ordenó al cabildo la publicación de la sentencia en los estrados del ayuntamiento y como medida de no repetición que se implementara un curso dirigido tanto al presidente municipal, regidoras y regidores, así como todo el personal del ayuntamiento, un curso sobre género y violencia. En esas circunstancias fue como determinamos este asunto que les comento. Fue confirmado, obviamente se fueron a la sala Monterrey y fue confirmado en su totalidad por la sala regional Monterrey. Pero, sin embargo, en aquel momento, cuando tuve este asunto conmigo, yo decía, bueno, y lo planteaba allí con las magistraturas que en aquel momento integrábamos el pleno y con mi propio personal. Bueno, ¿y es suficiente la restitución de esos derechos para reparar el daño de la actora? Me hacía muchos cuestionamientos. También estábamos como limitados. Teníamos una nueva legislación, todavía no teníamos como muchas directrices. Entonces, bueno, determinamos eso. Claro que yo me quedé y me he quedado en asuntos que he tenido de obstrucción al ejercicio del cargo con esa sensación de no, de con el hecho de restituirle el cargo, ¿ya se reparó el daño? Me he quedado con esa sensación de que si en realidad se ha reparado el daño hacia las víctimas. Creo que, como bien lo decía la magistrada Amparo, tenemos todavía mucho que hacer, muchos retos, porque creo que solo la restitución, o solo en este caso, el que hayan tomado un curso de violencia, es suficiente para reparar el daño. Sí, Hay mucho. claro, claro, magistrada. Y es que en todos estos temas me parece que lo más importante es esta parte de sensibilizarnos y de tomar muchas consideraciones, reconsiderarlo, ¿no? Por supuesto que falta mucho por hacer. Tenemos ahora a nuestra especialista compartida en materia civil. Ella nos dirá también si podemos ahí por ahí cobrarles, ¿verdad? Una lana en esta parte de cuando acreditamos esta violencia psicológica, todos estos tipos de violencia que vamos acreditando. Y me parece también algo súper importante de recalcar que no solamente nosotros analizamos la materia de la violación del derecho político electoral en el ejercicio del cargo, sino también la sanción como dentro de los procedimientos sancionadores. Y me parece también muy importante recordarle a las personas que nos están escuchando que también en materia penal, penal electoral, o sea, las fiscalías especializadas en materia electoral también tienen competencia para conocer de este tipo de asuntos. Y también decirles que no en todos los casos y no en todos los asuntos, no en todas las jurisdicciones se llega al mismo efecto. En unos, efectivamente, lo que hacemos es reparar el derecho violado. En otros sancionamos y en otro, pues el jus puniendi del Estado a través del derecho penal. Muchísimas gracias, magistrada Rocío. De verdad que muy, muy interesante. Y ahora toca el turno a la queridísima magistrada Carla, ¿verdad? Del bellísimo estado de Coahuila.
¿Cómo están por allá, magistrada? Cuéntanos cómo van ustedes. Muchas gracias, Norma. Pues también igual agradecer la invitación y el poder compartir con amigas tan queridas y admiradas este espacio. Pues igual creo que esto es un problema generalizado que tenemos en todo el país y que si tiene connotaciones distintas en cada lugar de acuerdo al contexto social y cultural, pues lo cierto es que nos atraviesa a todas. En ese sentido, yo les voy a comentar, bueno, coincido con muchas de las cosas que ya dijeron mis compañeras, y creo que justo la época en la que estamos viviendo, la facilidad de cometer este tipo de conductas a través del anonimato en las redes sociales es la constante de todos los días, sobre todo en materia política. Yo les voy a comentar un asunto que igual resolvimos en el proceso de ayuntamientos cuando también tenía poco, relativamente poco, de haber salido la legislación en materia de violencia política contra las mujeres y todavía no se aprobaba la que ahora ya tenemos de la 3 de 3 contra la violencia, que viene a reforzar algunas medidas de reparación o para evitar pues que se sigan repitiendo este tipo de conductas. Y este asunto a mí me parece pues importante comentarlo por un tema específico que tiene que ver con los estereotipos que se dan en la sociedad. Este es un asunto en donde es un procedimiento sancionador, en donde la persona víctima, pues viene y denuncia que ha sido sujeta de actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ella es una regidora de un ayuntamiento del estado que además fue candidata a alcaldesa y fue en el marco de ese proceso electoral en el que se dieron estos actos. Lo que hay que resaltar, porque hay que decir que este tipo de conductas se refuerzan en los procesos electorales cuando se trata de menoscabar las campañas de las candidatas, pues imponiéndoles sesgos para que la gente, la percepción que tiene la gente de ellas esté basada bajo estos sesgos o estereotipos. En este asunto nosotros, y además la persona denunciada era un empleado del propio ayuntamiento en donde ella es regidora y por el cual compitió. Y ahí voy a destacar algunos aspectos. En este asunto nosotros resolvimos efectivamente que se había acreditado la violencia política por razón de género en sus modalidades simbólica y verbal por unas publicaciones en Facebook en el que se difundieron expresiones misóginas, machistas, sexistas y estereotipadas, con un uso de lenguaje discriminatorio y un discurso de odio en contra de las mujeres que tienen familias monomaternas o monomaternales. Se le sancionó a la persona denunciada con la imposición de una multa y además, en ese entonces todavía no teníamos la 3 de 3, con lo que anteriormente se estaba usando, que era la pérdida del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad. Y además se establecieron algunas medidas de reparación, como fue la inscripción en el registro por un periodo de 4 años, lo cual destaco porque a veces siento que los periodos de registro son tan reducidos, pues que les vale gorro, porque pues si no va a haber proceso en un año o en dos, pues no les afecta en nada. La realización de cursos en materia de violencia política y el ofrecimiento de disculpa pública en las mismas redes sociales en las que fueron difundidas estos mensajes. Estos mensajes, que eran muchos, eran 10, 12 mensajes, tenían que ver con críticas hacia la función y hacia las propuestas que la regidora hacía en su campaña por la alcaldía. Pero fueron 3 los que consideramos que sí contenían este lenguaje y este sesgo de género, y uno específicamente dirigido a ella en lo personal. En estos mensajes se decía que las madres solteras no deberían recibir apoyos del gobierno, deberían de buscar a sus ex para que las mantuvieran, porque era muy fácil estirar la mano, pero no era tan fácil abrir las piernas, que eran una bola de mantenidas y que las feministas que dicen que te representan,
pues son retrógradas, ignorantes, etcétera, ¿no? Y además dice que la regidora defendía en su campaña, en su discurso, a estas madres solteras porque ella estaba en esas mismas condiciones y que estas personas no deberían tener derecho a nada porque ni exigir programas sociales para sus hijos, porque el gobierno no tiene obligación de mantenerlos, que además deberían abortarlos, que no deberían, y repito textualmente, andar de calientes, y que aunque las hubieran violados, pues eso también era por andar de voladas. O sea, para que veamos la carga, ¿no? Estereotipada de estos mensajes, es que me permito pues repetirlos tal cual. Y a mí me parece, bueno, nosotros resolvimos que efectivamente esto pues tenía una violencia simbólica que reproduce la idea de que las mujeres con familias monomaternas, como era la regidora, pues no tienen la capacidad de mantener a sus hijos con recursos propios y optan de manera voluntaria por acudir a estos programas sociales como una forma de solventar sus necesidades, reforzando la creencia de que no quieren trabajar, de que son irresponsables, de que son flojas, de que son holgazanas, lo cual no nada más es falso, sino que además pues es ofensivo y humillante para las mujeres que se encuentran en esta situación, que además normalmente pues no es por gusto, ¿verdad? Entonces, también coloca a estas mujeres en una categoría distinta o inferior a aquellas mujeres o madres que cuentan con una pareja o con una familia tradicional. Y además, pues esto implica que afecta de manera desproporcionada a un tercio de mujeres que son cabezas de familia en este país y que se hacen cargo solas de la crianza de sus hijos y del cumplir con las obligaciones paternas que muchas veces los padres no ejercen. Entonces, a mí me parece trascendente porque estos micromachismos y estigmas sociales, pues hay que resaltarlos en cualquier materia en la que estemos juzgando, porque son percepciones culturales que se van quedando en el colectivo, en el pensamiento social. Y aquí, ya para concluir, yo quisiera destacar dos cosas importantes. Durante el procedimiento, ella acude a las instancias del ayuntamiento y lo que hace el ayuntamiento es cambiarlo de puesto. Entonces, creo que este es un tema que atraviesa no solo la materia electoral. Necesitamos una cultura en donde existan acciones que de verdad inhiban estas conductas. Porque cuando ella ya denuncia, el ayuntamiento informa que lo despidieron, pero eso se demostró durante el procedimiento que fue una manifestación falsa porque existían constancias de que lo habían recontratado en otra área del mismo ayuntamiento. Y esto lo comento porque creo que nos corresponde a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno y en todas las instancias tomar medidas que de verdad inhiban estas conductas y que no sean una mera simulación. Y por otro lado, pues señalar que además, una vez que este asunto fue juzgado, tuvimos un problema para el cumplimiento de la sentencia, justo por lo que comentaba la magistrada Rocío. A veces estas disculpas o estos cursos, pues es una imposición que las personas cumplen porque saben que si no, pues va a haber otra consecuencia, pero no porque estén convencidos de que tienen que cambiar algo en su forma de ver o de pensar dentro de la sociedad. Y creo que esa parte es un gran reto, porque el efecto deseado, que es que se tome conciencia de la gravedad de estas conductas, pues no se logra. Y además las personas no se sienten resarcidas porque pues a ella de qué le sirve, ¿no? La disculpa, por ejemplo. Entonces, lo dejo sobre la mesa, yo pues quiero ser muy breve para respetar el tiempo de mis compañeras y esto me parece que son cosas que dejo sobre la mesa para la reflexión. Muchas Muchas gracias. gracias, Carla. Y es que me parece a mí que, y comparto, y creo que todas compartimos, no por el hecho de que juzgamos, ni de nuestra materia,
sino por este tema social, que esta es una corresponsabilidad social. No solamente es de abogadas, de abogados, de doctores, de doctoras, pues es un tema general que atraviesa mujeres, niñas de todos los estratos sociales, de todas las razas, colores de piel, en todas pues en todas las nacionalidades. Y es que hace rato, digo, ya se los había yo puesto catastrófico, ¿verdad? Pero lo cierto es que la ONU nos dice que cada 10 minutos una mujer muere. En el tiempo que llevamos nosotras aquí sentadas, 3 mujeres han muerto por el hecho de ser mujeres. Y entonces me parece a mí que evidencia aún más el tema grave social que tenemos y la obligación que me parece a mí que de entrada el día de hoy estamos aquí, ¿verdad? Para un poco hacer lo que nos toca hacer con un granito de arena. Muchas gracias, Carla. Por aquí veo con muchísimo gusto a la magistrada Gaby Nieto de Querétaro. Gaby, ¿nos haces favor de compartirnos? Muchas gracias, magistrada. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación que me haces para poder participar en este conversatorio, en este foro eh, que nos permite compartir experiencias laborales, particularmente jurisdiccionales, pero que involucran también experiencias personales en la función de magistradas. Conmemorando una día tan relevante como es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, un día que nos invita a la reflexión sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se ha trabajado en relación a la violencia que han sufrido las mujeres en razón de ser mujeres, la violencia de género. Entonces, creo que es muy importante que el día de hoy estemos reunidas y que podamos compartir estas diferentes experiencias. Te agradezco muchísimo. Y además me da un gusto enorme poder compartir con grandes amigas con quienes tuve la oportunidad de convivir, de coincidir, siendo yo magistrada electoral. Ahorita escuchando sus experiencias en la emisión de sentencias con perspectiva de género, en supuestos sobre violencia política contra mujeres con perspectiva de género, me generó así un déjà vu, un ir a recordar otro tipo de decisiones que me tocó tomar en el ejercicio de la función jurisdiccional, siendo yo magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Entonces, agradezco mucho y me da mucho gusto estar con todas ustedes. Y bien, hablando de la responsabilidad que tenemos como juzgadoras, de juzgar con perspectiva de género y del compromiso social que tenemos. Por una parte, iniciamos con este compromiso social, porque desde el seno familiar debemos de generar una formación en igualdad, debemos de contribuir a la concientización, ¿sí? Para generar condiciones igualitarias para mujeres y para hombres en el acceso a cualquier tipo de espacio de desarrollo académico, cultural, político, económico, administrativo, científico, etcétera. El compromiso social, porque en nuestro entorno también debemos de contribuir con eso. Y el compromiso institucional, porque finalmente en el ejercicio de la función judicial lo hacemos. Yo quiero, bueno, compartir la experiencia que he tenido en ahora como magistrada en materia civil, como parte de la segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Nos corresponde resolver asuntos de naturaleza civil, mercantil y familiar. Y hay diferencias, evidentemente, cada materia tiene sus encantos, ¿no? Tiene sus particularidades. Y bueno, aquí estamos hablando de un escenario jurisdiccional en el que debemos resaltar y tener mucha atención en el principio de igualdad entre las partes, ese equilibrio procesal que debe haber, en el principio dispositivo por el impulso que ambas partes deben dar al procedimiento, por la atención a las manifestaciones que ambas partes están realizando a lo largo del mismo, y al igual que todos los ámbitos de impartición de justicia, la importancia al derecho de acceso a la justicia y todo lo que éste implica,
porque vamos más allá de incitar la acción jurisdiccional, sino de que podamos acceder a un órgano de impartición de justicia que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, que se dé privilegio a la resolución de conflictos frente a cuestiones, a formalismos excesivos, exagerados, que se tenga que se dicte una sentencia conforme al marco normativo, pero también que ésta sea ejecutada, pero también que podamos controvertir dicha determinación, etcétera. Entonces, vemos condiciones en el ejercicio de impartición de justicia y me refiero a esto porque en estas materias, atendiendo a los principios que originalmente mencionaba, todo el principio de equidad entre las partes, entonces nos implica pues un ejercicio diferente al que se da cuando estás resolviendo un asunto entre una persona frente a un órgano del Estado, o un medio de impugnación que se presenta frente a un órgano del Estado, o frente a un órgano de partido político. Entonces, pero bueno, esto no es un óbice, al contrario, y exige, implica que la autoridad jurisdiccional tenga muy clara la perspectiva de derechos humanos y particularmente, que es el caso que nos reúne en este conversatorio, tener muy presente la impartición de justicia con perspectiva de género. Y yo haciendo referencia sobre todo, bueno, en asuntos de litis cerrada, como es el civil y el mercantil, más aún en asuntos de litis abierta, como es en la materia familiar. Siempre se debe de observar si entre las partes existe algún desequilibrio que sea motivado, en este caso, por razón de género, y actuar en consecuencia. Claro, hay muchos asuntos en los que no hay un desequilibrio por razón de género, es más, ni siquiera hay un desequilibrio, ¿no? Pero siempre se debe hacer este análisis, es una obligación que tenemos los órganos que imparten justicia. Y hablando de la materia familiar, es importante destacar el tipo de asuntos que se presentan y el tipo de decisiones que se toman. Aquí, bueno, siendo como muy genérica, encontramos muchos asuntos en los que se hace referencia y se observa, se advierte en el estudio del mismo, la presencia de violencia económica y patrimonial. Creo que hay otro tipo de violencias que podemos advertir o que se aluden en en cualquiera de los asuntos, ¿no? Como puede ser física, como puede ser emocional, violencia psicológica, como puede ser violencia vicaria, etcétera. Pero yo destaco ahorita, porque es algo muy recurrente, y hago referencia a la violencia económica y a la violencia patrimonial, porque en muchos de los casos, no en todos, ante la ruptura de una relación, ya sea de matrimonio o de concubinato, quien se queda en una situación de mayor vulnerabilidad son las mujeres, en la mayoría de los casos, insisto, no en todos, porque al haberse dedicado en mayor medida o totalmente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, entonces pierden un área de oportunidad de desarrollo laboral que les hubiese permitido ir construyendo un patrimonio, que les hubiese permitido tener cierta solidez para satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus hijos. Entonces es muy común encontrar este tipo de situación, y la negativa, en este caso del cónyuge hombre, de atender estas necesidades o de querer solventar ciertos gastos o querer reconocer este desequilibrio económico que se genera. Y entonces eso nos lleva en el estudio del asunto, tomar decisiones importantes en relación a la pensión alimenticia y en relación a la compensación. Entonces, el identificar que ante la situación que vive una mujer que se dedicó preponderantemente al hogar, que sí realizó algunas actividades de trabajo o que no o que no las realizó, pero que en esencia se ha dedicado al cuidado de los hijos y a las cuestiones del hogar, entonces le asiste una pensión alimenticia. Y esta pensión alimenticia tiene un carácter asistencial porque no tiene el mismo desarrollo económico que los hombres. Y por otra parte también es muy frecuente el tomar decisiones en relación a la compensación. Y la compensación tiene un carácter reparador, ¿sí? No tanto asistencial, sino reparador, porque por esta misma desigualdad o desequilibrio, y entonces de los bienes que se hubiesen construido, pues se tomará la determinación de compensar a quien no pudo poder construir un patrimonio o poder tener desarrollo en el escenario laboral. Entonces, es muy importante tenerlo presente. También quiero destacar que hay muchos asuntos en los cuales
se da la situación inversa, ¿no? Y destacar que la perspectiva de género también implica ver desde el otro punto de vista, ¿no? También se han tomado decisiones en relación a determinar custodia para el papá o fijar o condenar a la mamá a pagar la pensión alimenticia de los hijos. Vamos, debemos tenerlo con tomarlo con mucha imparcialidad, atendiendo al género, pero en la mayoría de los casos es el supuesto de que quien vive estas condiciones son las mujeres. Incluso se toma en cuenta sentencias que se dice, bueno, tú te dedicas, sí, por ser el varón, ¿no? Ella trabajaba, sí, pero llevaba la dirección del hogar y eso también implica una responsabilidad y eso también implica llevar cuestiones de administración del hogar y tomar decisiones en relación a la casa, a los hijos, a los alimentos, a lo que sea. Entonces, eso también se considera para poder tomar este tipo de determinaciones. Es muy importante tener conciencia de pues de la relación asimétrica que puede darse en muchos de los asuntos que se ponen a nuestra consideración, independientemente de la materia en la que se imparta justicia. Es importante valorarlo y es importante de manera razonada y de manera objetiva tomar las decisiones conducentes, siempre con la visión de derechos humanos. Y bueno, ya cierro nada más destacando que en este escenario, ¿no? Del ámbito familiar, que es de litis abierta, pues siempre la prioridad será el interés superior de la infancia. En caso de que en el asunto estén involucrados niñas, niños y adolescentes, pues esa será la prioridad. Pero siempre se debe ver con perspectiva de derechos humanos. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad que tenemos en lo electoral, en lo laboral, en lo penal, en lo familiar, en lo civil, una gran responsabilidad que tenemos y en el ejercicio de nuestra función debemos de seguir contribuyendo con la toma de decisiones, con la emisión de sentencias que tengan una perspectiva de derechos humanos, porque eso también va generando una transformación y una concientización en la sociedad y en las personas justiciables sobre la forma en la que debemos conducirnos y sobre una visión que tienen los órganos del Estado. Muchas gracias, magistrada. Y es que sí, este, digo, lo vamos a poner bien fácil. Con perspectiva es ponte en ese lugar. ¿Cómo se ve, cómo se ve la película desde la primera fila, desde la segunda, desde la tercera, o desde la quinta fila, pero con alguien muy alto adelante de ti, o desde la séptima fila, pero no puedes caminar bien, o desde, me parece que lo importante, lo trascendente es ponernos en ese espacio, en ese lugar. Y no todas las mujeres tenemos o vivimos las mismas realidades. ¿Verdad? Las que tenemos oportunidad de estudiar, las que no podemos estudiar, las que podemos hablar un otro idioma, las que no hablamos siquiera español, las que somos madres solteras, las que tenemos, no sé, distintas situaciones, estas complejidades que son naturales al ser humano, no solo a las mujeres, sino a cualquier ser humano, pero sí que nos atraviesan a nosotros de manera mucho más profunda y mucho más contundente y me parece que hasta dolorosa. Muchas gracias, magistrada Gaby. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, por supuesto, con muchas ganas de escuchar a la magistrada, perdón, Yari de Guanajuato. ¿Cómo anda por allá, magistrada? Hola, buenos días. Pues qué gusto compartir con todas ustedes. Muchas gracias, Presidenta Norma Angélica, Presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, por hacer este tipo de encuentros con otras compañeras, colegas, que también de pronto escucho los temas que han estado explicando que han ocurrido en sus tribunales y mínimo dos ha coincidido con situaciones que también asuntos que se han presentado acá en Guanajuato. Tristemente coincidimos pues con este tipo de conductas que en mi opinión pues no deberían de existir, pero desgraciadamente se dan. Gracias también por compartir el espacio con Rosamparo, con Rocío, con Carla, con Gaby. Y bueno, qué mejor que hacerlo en el marco de esta conmemoración del 25 de noviembre, en donde pues se trata de visibilizar una situación que tristemente lleva a la muerte de mujeres día a día en este país. Y bueno, en el ámbito electoral, pues no somos ajenos
a este tipo de situaciones. Y en ese sentido, pues bueno, yo les quiero compartir una sentencia, ya quedó firme esa determinación, fue del pasado 30 de abril de este año, y me parece importante señalar que, bueno, aquí fue una presidenta municipal de la entidad de Guanajuato que acudió a denunciar a un hombre en su calidad de periodista y de analista político por la difusión de publicaciones en la red social X, lo que en su opinión constituía violencia política en su perjuicio. En el proyecto se propuso determinar la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada, es decir, a este periodista y analista político, porque lo que sí se denunció sí constituyó violencia verbal, simbólica y sexual, pues se trató de publicaciones cuyo contenido sí reprodujo patrones estereotipados y mensajes con muchísima carga de género que transmitieron por sí solos dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres y que pues naturalizan la subordinación de las mujeres en la sociedad. En este contexto, pues se concluyó que se implementó efectivamente un ataque con insinuaciones para impedir el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, en este caso de la presidenta municipal en ese momento, pues se pretendió deslegitimizarla al negarle habilidades para su desempeño en la esfera política, despreciando su capacidad, su experiencia profesional, para criticarla pues por su condición emocional a juicio de este analista político. De estas publicaciones que se hicieron referencia en este expediente, pues sí versaron sobre una crítica a la actividad de la denunciante en el desempeño del cargo público que en ese momento ostentaba, y del estudio de las manifestaciones plasmadas, pues se advirtió que sí se replicó una creencia socialmente inculcada en toda la ciudadanía de manera muy genérica que implicó de manera incuestionable pues actos contrarios a la dignidad o a la igualdad de las mujeres, ya que se realizaron pues estas manifestaciones que sí tienen un impacto diferenciado al utilizarlas respecto a un hombre o respecto a una mujer. Y en ese sentido, pues conforme a la valoración contextual del asunto, a los insumos probatorios del expediente, así como siguiendo pues toda la línea jurisprudencial de Sala Superior, así como metodologías que también ha implementado la sala Monterrey, que pertenecemos a la segunda circunscripción, pues bueno, se evidenció de manera inequívoca que el denunciado no actuó dentro del pleno ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo, y ello pues sí se demostró que el acto materia de la queja no se desarrolló dentro de un debate público al haber excedido los límites a la libertad de expresión. Por lo anterior, pues bueno, se consideró que las declaraciones vertidas no implicaron esta crítica hacia la gestión de la entonces presidenta municipal, sino más bien actos de violencia, pues en el ejercicio de la libertad de expresión dentro del debate político sabemos, pues existe una diversidad de opiniones, que se pueden externar puntos de vista diversos, pero estas críticas van respecto al encargo que está desempeñando la persona en el ejercicio de un cargo público, en este caso la presidenta municipal. Este derecho, pues, por supuesto, se tiene el derecho a la crítica, a la libertad de expresión. Sin embargo, no es un derecho absoluto, eso es importante recalcarlo, pues el debate público, el debate robusto, por supuesto que fortalece la democracia. Sin embargo, tiene los límites, y estos límites pues están claramente establecidos en la Constitución, que es el respeto a la dignidad de las mujeres. Y bueno, en este caso se propuso declarar actualizada la infracción, que consistió en violencia política contra las mujeres en razón de género. Se establecieron medidas de reparación, la inscripción en el registro estatal y nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, por supuesto, medidas de satisfacción, es decir, que se emitiera una disculpa pública en este mismo medio virtual donde se llevó a cabo esta ofensa, esta violación a la normativa electoral, que se difundiera a través de la misma red social, en la cuenta personal de este periodista, y medidas de no reparación, pues obviamente se le tiene que conminar a la persona a no volver a repetir estos actos que originaron la violencia política, y por supuesto que se le obliga a tomar un curso en la materia con costo a su cargo para que
conozca un poco del tema y evite en lo subsecuente seguir cometiendo este tipo de conductas. Pareciera, no, pareciera a lo mejor injusto que se pongan solamente medidas de reparación, de no repetición, pero bueno, tristemente en la ley de Guanajuato no tenemos establecido una sanción que podamos aplicar a ese tipo de conductas. Y por eso, pues celebro ese tipo de acciones porque finalmente, como ya ustedes mismas lo han repetido en todas las participaciones, todas las autoridades tenemos la obligación de sensibilizar, de erradicar, de eliminar ese tipo de conductas que lesionan a toda la sociedad. Por eso, nuevamente, Norma y compañeras que nos acompañan en este espacio, pues yo les agradezco el tiempo y la lucha que tenemos la obligación de hacer todas las mujeres en estos espacios de toma de decisiones, en estas magistraturas que desempeñamos en el ámbito electoral o en el ámbito civil, como la magistrada Gaby Nieto. Celebro este tipo de eventos por esta parte de conocimiento que estamos haciéndole llegar a la sociedad y claro, las mujeres que conozcan sus derechos, que conozcan cuando estamos en presencia de una conducta que sí es constitutiva de violencia política y en razón de género adicionalmente. Muchas gracias. Gracias, Yari. Y es que me parece que pues con este pequeño abanico que abrimos, ¿verdad? Para las personas que nos hacen favor de seguirnos, me parece que a TERM y el compromiso de cada una de nosotras es evidente que sí sancionamos, sí se sanciona la violencia política. Entonces, pues agradecemos también a todas esas mujeres valientes que han presentado sus denuncias, porque si ellas no hubieran sido valientes, nosotras no hubiéramos podido emitir resoluciones que de alguna manera garanticen o protejan sus derechos e intenten em, dar una sanción, dar un castigo a esa violencia política. Entonces yo les agradezco muchísimo, queridas magistradas, pero sobre todo queridas amigas, extraordinarias mujeres. Me parece fascinante que el día de hoy podamos estar juntas, aún en la distancia, para que el bellísimo estado de Hidalgo, de Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Puebla, ¿verdad? Pues les digamos a todas esas mujeres, a todas esas personas que nos están escuchando, que sí hacemos nuestro trabajo, que sí lo hacemos con perspectiva de género, que sí lo sabemos hacer y que estamos muy comprometidas, que sabemos que falta mucho, lo sabemos, lo entendemos, pero que vamos caminando. Y necesitamos de todas y todos para seguir avanzando en esta igualdad, en esta materialización de igualdad de los derechos de hombres y mujeres sin violencia, sobre todo en contra de nosotras. Muchísimas gracias, magistradas. De verdad que un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Norma, gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Presidenta de la querida presidenta Asociación y ya. amiga. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Adiós, que estén bien.